Muy buenas a todos compañeros inversionistas, el día de hoy les traigo un nuevo vídeo que siempre tenemos cada mes. Vamos a checar cómo le fue al gobierno mexicano durante el mes de enero, cuáles fueron sus ingresos, cómo estuvieron sus egresos y si la pérdida disminuyó o aumentó. Como siempre, antes de comenzar, les recuerdo si les gusta el contenido pueden apoyar con un like y suscribiéndose. Comencemos. Bueno, lo primero que vamos a ver, que los que ya han visto en varios videos de esta serie ya están familiarizados más o menos cómo está la estructura. Pero bueno, vamos con los ingresos petroleros. Los ingresos petroleros, como observamos acá, aumentaron, o bueno, en este caso disminuyeron un menos 26.7%, ¿no? Ahora, antes de entrar a detalles, quiero hacer una aclaración que siempre les hago. Hay que recordar que este crecimiento porcentual es real, es decir, está descontando la inflación. ¿A qué me refiero con esto? Que habría que sumarle un porcentaje. Por ejemplo, si los egresos o los ingresos, por ejemplo, reales aumentaron un 4%, más la inflación, sería un aumento general del 12%, por poner un ejemplo, ¿no? Dependiendo también de la tasa de inflación del año, que en este caso creo que fue el 4.5%, algo por ahí. Pero bueno, eso no es lo importante. ¿Por qué el gobierno, porque esto lo está reportando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo reporta en real? Porque si consideramos la inflación, pues obviamente los ingresos van a estar inflados, ¿no? Es decir, es lógico que el gobierno pueda cobrar más, por ejemplo, en impuestos si el dinero en circulación aumenta por un 10%. Es decir, si el dinero se devalúa un 10%, si hay una inflación del 10%, pues obviamente significa que hubo más dinero en circulación. Si hay más dinero en circulación, puede cobrar más impuestos, pero no genera, esto no es un crecimiento real y sostenible, simplemente es un crecimiento inflacionario que se justifica con la pérdida del valor adquisitivo de la moneda, ¿no? Entonces ahí por eso lo hacen así y creo que es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Entonces, los ingresos petroleros disminuyeron un menos 26.7%, que es una brutalidad. Ahora, si recuerdan en videos anteriores, yo les decía que esto no me alarma, era algo bastante común y lógico que iba a suceder, porque pues hay que recordar que en la época de la guerra entre Rusia y Ucrania, el precio del petróleo se disparó de una manera que no iba a ser sostenible a largo plazo, y una vez que se calmaron las tensiones geopolíticas, pues el precio del petróleo ha bajado a niveles más razonables. Esto genera que obviamente los ingresos del gobierno mexicano petroleros bajen de manera significativa. Ahora, en los no petroleros, donde principalmente vamos a tener los ingresos de tributarios, es decir, los que cobran impuestos, vemos que han subido un 5.1%, insisto, en términos reales. Esto es bastante bueno, ¿no? ¿Qué significa en palabras muy sencillas? Que como no había un aumento significativo de impuestos, en tasas de impuestos, podemos asumir que este crecimiento se debe, uno, a la parte del crecimiento económico que ha tenido el país en este año, y dos, también y más importante, a la parte de la, podríamos decir, eliminación o reducción de la economía informal, ¿no? Vemos cómo el gobierno se ha enfocado de manera muy, muy fuerte a, pues sí, a eliminar esta economía informal, ¿no? A formalizar la economía. Y esos puestos o empresas pequeñas que a lo mejor no pagan impuestos, ya están empezando a pagar impuestos. Vemos cómo ha hecho, en general ha tenido bastantes, en todo el diseño, bastantes herramientas que ha utilizado el gobierno para aumentar esta recaudación, ¿no? Entonces, si el dinero fuera utilizado bien por el gobierno, pues eso es un super plus, ¿no? Porque está evitando que se vayan tantos impuestos y obviamente sin imponer una carga, impositiva extra, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos bastante bien. Ahora, si nos vamos un poco al gasto neto pagado, es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque, pues bueno, los ingresos en total aumentaron básicamente un 1%, ¿no? Que dices, bueno, no es la gran cosa, insisto, por los petróleos que se redujeron y aumentaron los tributarios, pero tampoco podemos decir que es algo malo per se, ¿no? Es un aumento bastante, normal, ¿no? O sea, no podemos decir malo, porque si fuera reducción ya prenderían las alarmas. Ahora, lo que preocupa, insisto, es el gasto neto, porque aumentó un 21.3%. Palabras muy sencillas. Imagínate que tu empresa crece ventas un 1%, pero aumentan todos sus costos, sus gastos un 21%. Esto va a generar que la pérdida sea mucho mayor, no solo en temas porcentuales, sino en temas absolutos. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, uno de los principales gastos, tenemos la parte programable que se divide en los gastos corrientes, que son los gastos de pensiones, subsidios, ayudas, etcétera, ¿no? Y obviamente los gastos de correr al gobierno per se, de todos los puestos que tiene el gobierno, etcétera, ¿no? Entonces vemos que estos aumentaron un 20.9%, señores. Esto la verdad es una brutalidad completamente, ¿no? Específicamente, si vemos dónde hubo más, fue en la parte de subsidios, transferencias, aportaciones y ayudas y otros gastos que aumentaron entre un 70 y un 34% respectivamente. Ahora, esto solo es un mes del año, ¿no? Tampoco quiero poner alarmas.
Sin embargo, vamos a ver cómo se comporta en febrero, marzo, etcétera. Más o menos cuando tengamos un trimestre, creo que ya podemos sacar datos más concretos, ¿no? Pero si la tendencia sigue, tampoco me alarma mucho, es algo completamente normal. Sobre todo sabemos que es un año de elección y los gobiernos tienden a gastar más para permanecer en el poder, ¿no? Entonces aquí no me sorprende, pero pues tampoco es lo ideal. En temas de capital, específicamente la inversión física ha aumentado un 65%, que también es una brutalidad. Yo creo que acá es también mucho de temas de temporalidad, ¿no? Porque hay que recordar que temas de la inversión física, pues es infraestructura, puede ser, por ejemplo, el proyecto del Tren Maya, entre otras cosas, ¿no? Carreteras, lo que fue todo el gasto federal. Ahora, al ser pues las inversiones a ser en montos fuertes, puede ser que a lo mejor en enero de 2023 no se dio la inversión y se dio hasta marzo, por poner un ejemplo, y aquí se está dando en enero, ¿no? Entonces, insisto, tampoco me preocupa mucho hasta que terminemos, no sé si el año, pero mínimo que tengamos hasta 6 meses para ver cómo se ha comportado esa tendencia, ¿no? Esto lo veo más como temas de temporalidad que otra cosa que me pudiese preocupar. Ahora, si nos vamos al gasto no programable que subió un 5%, está dividido en la parte del costo financiero. ¿Ok? El costo financiero, como ya hemos visto en varias ocasiones, es un costo que ha estado aumentando de manera radical gracias a las tasas de interés que han subido y gracias a que obviamente la deuda del gobierno se ha tenido que refinanciar, ha tenido que aumentar la deuda y eso ha generado que el costo financiero suba. Sin embargo, vemos que acá se redujo un menos 23%. Y aquí es donde me queda un poco la duda, porque si vemos el desglose, nos damos cuenta que la parte de intereses en comisiones y gastos específicamente del sector paraestatal es la que se redujo de manera importante, ¿no? De hecho, no tiene un porcentaje porque pasó de 27,000 millones a básicamente un número negativo, ¿no? Entonces, aquí estuve medio investigando las empresas paraestatales, por ejemplo, las CFE y Pemex ya no son consideradas empresas paraestatales, ¿no? Yo pensé que estaban incluidas dentro de este rubro, ¿no? Entonces son empresas todavía más pequeñas, bueno, más que empresas son organizaciones de gobierno, ¿no? Entonces aquí no estoy muy seguro también si es un tema de temporalidad o es un tema de que se cerraron ciertos organismos o qué fue lo que sucedió, ¿no? Esto sí me llamó bastante la atención y pues con los datos que nos dan la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no estoy muy seguro de qué fue lo que sucedió. Ahora, por otra parte, el gobierno federal, que son los intereses que pagan, por ejemplo, los CETE, los bonos, etcétera, vemos que aumentó un 13,5%. Sigue siendo un aumento significativo, pero es algo que me ha tranquilizado, porque si recuerdan, en años anteriores llegó a aumentar hasta un 30%. También hay que recordar que la comparación es año con año. Entonces, el año pasado ya teníamos tasas más altas, ya teníamos niveles de deuda más altos, ¿no? Entonces, la comparación ya no aumenta tanto. Yo creo que la tendencia va a seguir así, porque las tasas de interés es prácticamente imposible, por no decir una locura, que suban o que vuelvan a subir en este año. Sería algo, la verdad, bastante desconcertante, o sea, sería algo que no me lo creería, ¿no? Entonces, yo creo que la parte de intereses, comisiones del gobierno federal va a seguir aumentando, sí, porque mucha deuda se tiene que refinanciar a estas nuevas tasas y también hay nueva deuda que se está creando, ¿no? La deuda sigue aumentando año con año, de hecho, prácticamente mes a mes. Entonces, no es ilógico que suba, pero yo no creo que ya suba en una proporción, perdón, tan alta como lo había hecho en el año anterior, ¿no? A lo mejor vamos a empezar a ver aumentos entre el 10, 15%, que sigue siendo bastante, insisto, pero bueno, ya es un progreso, ¿no? Ya es menos de lo que está aumentando. Ahora, todo esto nos da un balance presupuestario o balance público que tenemos acá de una pérdida total de 160,000 millones de pesos prácticamente, ¿no? Ahora, este número es bastante grande. Hay que recordar que en enero del año pasado se perdieron apenas 31,000 millones. Bueno, digo apenas que sí es un montón, pero en comparación es mucho más, ¿no? 31,200 millones de pesos, ¿no? Estamos hablando que básicamente se cuadruplicó la pérdida de enero. Ahora, no quiero ser fatalista y también no hay que ser fatalistas, ¿no? Hay que esperarnos a ver los próximos meses. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos temas acá de inversión de capital física, ¿no? Que puede ser que sean temas de temporalidad, ¿no? Entonces necesitamos un periodo más largo para poder sacar conclusiones, ¿no? Entonces, todavía no hay que sacar conclusiones de que se está saliendo de control la situación, de que va a haber una hiperinflación, ni mucho menos, ¿no? Hay que esperar. Yo creo que, por ejemplo, el tema de intereses es algo que me dio mucho gusto ver que se está empezando a normalizar hasta cierto punto, o al menos ya dejó de crecer tanto, ¿no? Entonces, ese es un tema positivo. Obviamente, el tema negativo es que la pérdida del gobierno sigue aumentando y esta pérdida se tiene que financiar con más deuda, ¿no? Porque el dinero no aparece de la nada. Entonces, más deuda a la vez genera
un pago mayor de intereses, cada vez genera más pérdida y se hace este ciclo vicioso bastante negativo. Ahora hay que recordar que la economía mexicana ha estado bastante fuerte, bueno, relativamente fuerte gracias al tema del nearshoring que ha habido, de que muchas empresas americanas se han preferido poner en Canadá y en México y han pasado sus fábricas desde China hasta acá por el tema de tenerlos más cerca, por el tema también de tensiones geopolíticas, etcétera, ¿no? Entonces, en todas estas tendencias que hemos estado viendo macroeconómicas han ayudado bastante al país, ¿no? También hay que ser claros y concisos con eso. No espero que la economía mexicana crezca de manera significativa este año, de hecho ni siquiera Banxico lo hace, pero sí tiene un crecimiento que le da un colchón al gobierno, que lo único que tendría que hacer literalmente es dejar de gastar dinero como un drunken sailor, empezar a controlar las pérdidas y podríamos salir del problema inflacionario sin mayor problema, ¿no? Entonces ahí, este es un tema completamente de gastos, no es un tema de ingresos, es un tema de gastos que se tienen que controlar, como siempre, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Ahora, si vemos que la tendencia sigue así, que el gobierno sigue perdiendo cada vez más y más y más dinero, pues ya sería algo preocupante. Sin embargo, insisto, yo creo que es un tema de temporalidad. No creo que terminemos el año con una pérdida 4 veces de lo que perdimos en el 2023, porque eso sería una locura, y aquí estaremos hablando de temas inclusive de devaluación de la moneda, pero no creo que eso suceda, ¿no? O sea, no podemos extrapolar esta información, es solo un mes, tenemos que ver los demás meses, analizarlos con cautela y ver cómo está yendo la tendencia. Pero bueno, compañeros, es todo por el video de hoy, nos vemos en el próximo.